Imagina el sonido de cascos retumbando a través de la eternidad. 4 jinetes, envueltos en misterio, cabalgan desde las páginas del Apocalipsis. Cada uno lleva un poder tan devastador que la tierra tiembla bajo ello. El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo pálido. Durante muchos siglos los intérpretes han debatido su significado. ¿Son guerra, pestilencia, conquista, muerte? ¿O existe algo más profundo, algo mucho más trascendente, escondido en la visión de Juan que la mayoría ha pasado por? La verdad es esta: los 4 jinetes no son simplemente símbolos de calamidades terrenales, son juicios divinos, realidades espirituales y decretos celestiales que han sido mal interpretados por generaciones. Una vez que los mires con claridad, nunca volverás a leer el libro del Apocalipsis de la misma manera. Quédate conmigo mientras recorremos las Escrituras, retirando siglos de confusión para descubrir el significado oculto de los 4 jinetes que nadie interpreta correctamente. Pero antes de comenzar, si amas explorar los misterios de la Biblia, descubrir verdades que despiertan tu espíritu, toma un momento para dar me gusta a este video, compartirlo con otros, suscribirte al canal y comentar abajo tus pensamientos mientras avanzamos. Tu apoyo ayuda a que la palabra de Dios llegue mucho más lejos de lo que podríamos imaginar. Ahora, cabalguemos hacia el Apocalipsis. Era casi el final del primer siglo, alrededor del año 95 después de Cristo, cuando el anciano apóstol Juan, el amado discípulo, que una vez recostó su cabeza sobre el pecho de Cristo en la última cena, se encontró desterrado en la árida isla de Patmos. Las autoridades romanas, cansadas de su testimonio acerca de Jesús, lo habían exiliado a esta prisión rocosa en el mar Egeo. Separado de sus hermanos en la fe, Juan vivía en aislamiento, rodeado de acantilados afilados y olas inquietas que chocaban sin cesar contra la costa. Sin embargo, fue en este lugar de exilio terrenal donde el cielo mismo se abrió. Juan nos dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. En ese instante, el tiempo y el espacio se desvanecieron, y el velo entre la tierra y la eternidad fue rasgado. Contempló al Cristo resucitado, no al humilde carpintero con quien había caminado en Galilea, sino al glorificado Hijo del Hombre, cuyo rostro resplandecía como el sol, cuyos ojos ardían como fuego, y cuya voz tronaba como aguas caudalosas. Esta visión no solo pretendía consolar a Juan en su exilio, era una revelación de autoridad divina, mostrando a él y por medio de él a la Iglesia que la historia misma está bajo el dominio soberano del Cordero. En el centro de esta revelación había un misterioso rollo, sellado con 7 sellos, sostenido en la mano derecha de Dios sobre su trono. Ningún ángel ni anciano fue hallado digno de abrirlo, hasta que el Cordero que fue inmolado, Cristo mismo, se adelantó. A medida que rompía los sellos, Juan contempló escenas de juicio, prueba y triunfo que se extendían a lo largo de la historia humana. Cuando los primeros 4 sellos fueron abiertos, Juan describe en Apocalipsis, capítulo 6, lo que vio: el estruendo de cascos, la aparición repentina de 4 jinetes, sobre 4 caballos de colores sorprendentemente distintos. Cada jinete no actuaba al azar. Cada uno era convocado por la voz de uno de los seres vivientes alrededor del trono de Dios, enviado por mandato divino. El primer caballo era blanco. Su jinete llevaba un arco y se le dio una corona, saliendo venciendo y para vencer. El segundo era de un rojo ardiente, con un jinete al que se le concedió poder para quitar la paz de la tierra, impulsando a los hombres a matarse unos a otros. El tercer caballo era negro, y su jinete sostenía una balanza, mientras una voz proclamaba la escasez y el alto precio del grano. El cuarto caballo era pálido, de un tono verdoso y espectral, cuyo jinete llevaba el escalofriante nombre de muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. Pocas imágenes en toda la Escritura han provocado más fascinación, temor y especulación que estas 4. Durante siglos, teólogos, predicadores y académicos han debatido su significado. ¿Son símbolos de calamidad terrenal? ¿O fuerzas espirituales enviadas por Dios? ¿Son juicios futuros aún por venir? ¿O realidades presentes ya en desarrollo? ¿Por qué aparecen primero antes de las trompetas, de las copas y de las plagas finales del Apocalipsis?
Esta visión se mantiene como uno de los pasajes más inquietantes y mal interpretados de toda la Biblia. Comprenderla correctamente es entender no solo la naturaleza de los últimos días, sino la historia más profunda de cómo Dios gobierna el mundo mediante el juicio y la redención. Y es aquí, en la apertura de los sellos, donde comienza el misterio de los 4 jinetes, que nadie interpreta correctamente. Desde los primeros siglos de la Iglesia hasta hoy, los intérpretes del Apocalipsis han tratado de identificar a los 4 jinetes, pero la mayoría ha caído en categorías predecibles. La primera y más común visión trata a los jinetes como nada más que una secuencia de calamidades terrenales. Según esta lectura, el caballo blanco representa la conquista, el caballo rojo la guerra, el caballo negro el hambre y el caballo pálido la muerte. Esta progresión simple de desastres parece obvia en la superficie, y se ha repetido en innumerables sermones, libros y comentarios. Sin embargo, deja la visión reducida a nada más que una descripción antigua del sufrimiento humano. Otra interpretación muy extendida relaciona a los jinetes con imperios o poderes políticos específicos. Algunos cristianos primitivos, sufriendo bajo la persecución romana, asumieron que los jinetes representaban la imparable maquinaria militar de Roma. Generaciones posteriores intentaron vincular los caballos con olas de la historia mundial, el surgimiento del Islam, la expansión del papado, el estallido de revoluciones o la aparición de superpotencias modernas. En esta visión, cada jinete es un evento geopolítico esperando ser emparejado con un titular de periódico. Aunque resulta atractivo para quienes desean que el Apocalipsis funcione como un periódico del futuro, este enfoque a menudo desplaza la atención de la autoridad de Cristo y la dirige hacia la especulación humana. Otros leen a los jinetes como calamidades naturales, brotes de enfermedades, escasez de alimentos, guerras entre naciones o colapso ecológico en los tiempos finales. Esta interpretación presenta a los jinetes como símbolos de fuerza caóticas que arrasarán el mundo poco antes del regreso de Cristo. Aunque esto parece resonar con los temores de un desastre global, nuevamente reduce la visión a nada más que agitación terrenal, como si Juan simplemente predijera titulares futuros sobre plagas, conflictos y hambruna. Aquí se encuentra el problema. Todas estas interpretaciones, ya sean desastres, imperios o calamidades, se quedan en la superficie. Se enfocan en los colores de los caballos, en las armas de los jinetes, o en el orden cronológico de su aparición, pero rara vez formula la pregunta teológica más profunda. ¿Qué está revelando Dios sobre su plan de juicio y redención a través de estos jinetes? El libro del Apocalipsis no es principalmente un código para descifrar, ni un rompecabezas de eventos mundiales, esperando ser emparejados. Es una revelación de Jesucristo. Los jinetes no son desastres aleatorios desatados sobre la humanidad. No son meras predicciones distantes. Son actos intencionales de Dios convocados por el mismo Cordero. Su aparición no es independiente de Cristo, sino completamente dependiente de Él, porque es el Cordero quien rompe los sellos y dirige su misión. Y aquí es donde la mayoría de las interpretaciones se desvían, al separar a los jinetes de la autoridad de Cristo. Pasan por alto la verdad de que estos jinetes no son fuerzas caóticas, sino realidades divinas que ya han sido puestas en marcha desde la resurrección de Jesús. El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo pálido no son solo advertencias futuras, son el patrón de la historia misma, desarrollándose bajo la supervisión del Señor resucitado. Para verlos correctamente, debemos dejar de tratarlos como curiosidades o amenazas, y en cambio, observarlos a través del único lente que el Apocalipsis nos da, el Cordero que abre los celos. Solo entonces los jinetes revelan su verdadero significado. El primer jinete que Juan contempla irrumpe sobre un caballo blanco, radiante y puro. En su mano hay un arco, sobre su cabeza una corona, y su misión es inconfundible. Sail venciendo hay para vencer. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Desde las primeras interpretaciones de esta visión, el caballo blanco ha provocado debate. Muchos han argumentado que debe tratarse de Cristo mismo porque más adelante en el Apocalipsis, capítulo 19, el Hijo del Hombre aparece cabalgando un caballo blanco, coronado con muchas diademas, golpeando a las naciones con la espada que sale de su boca. Otros, con mayor cautela, han afirmado que el jinete representa al anticristo.
un impostor, vestido de una luz engañosa, ofreciendo una paz falsa antes de traer destrucción. Pero ambas interpretaciones se quedan cortas. Limitar la visión ya sea a Cristo personalmente o a su enemigo es perder una verdad mucho más amplia. El jinete del caballo blanco representa el avance del mismo evangelio, la propagación victoriosa del mensaje de Cristo por el poder del Espíritu. El blanco no es un color casual en la Escritura. Es el color de la pureza, del triunfo y de la autoridad celestial. Los ángeles en la tumba vacía vestían túnicas blancas. Los santos en gloria están vestidos con ropas blancas, y el cuerpo transfigurado de Cristo resplandeció con un blanco deslumbrante. Ver un caballo de este color es vislumbrar una victoria no manchada por la corrupción. Este jinete encarna el avance del Evangelio, imparable y radiante de justicia. El arco en su mano señala el poder penetrante de la palabra de Dios. Así como las flechas atraviesan la armadura, la palabra de Dios penetra las defensas del corazón humano. El escritor de Hebreos declara: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 versículo 2. Las flechas de este arco no son proyectiles de hierro, sino verdades del Espíritu, lanzadas hacia todas las naciones. Y la corona que lleva sobre su cabeza, Estefanos en griego, la corona del vencedor, anuncia que su conquista está asegurada. Esta no es una campaña incierta. El Evangelio triunfará porque el Cordero que lo envía hierro. La historia misma testifica del poder de este caballo blanco. Desde el día de Pentecostés, cuando lenguas de fuego descendieron y pescadores se convirtieron en predicadores, el Evangelio comenzó su cabalgata imparable. En pocas décadas, se había extendido desde Jerusalén hasta Antioquía, desde Galilea hasta Roma, a través de lenguas, culturas e imperios. La persecución no pudo silenciarlo. El paganismo no pudo absorberlo. La filosofía no pudo superarlo. El Imperio Romano intentó aplastarlo, pero en menos de 3 siglos la cruz se alzó sobre el trono de César. Ese es el caballo blanco en acción, conquistando no con espadas ni ejército, sino con la verdad transformadora de Cristo crucificado y resucitado. Incluso hoy, el caballo blanco sigue galopando a través de continentes, en aldeas y ciudades, mediante páginas impresas y pantallas digitales. El Evangelio avanza donde ningún imperio puede detenerlo. El mensaje de Cristo cruza fronteras, rompe cadenas de pecado y conquista corazones para su reino. Este primer jinete nos recuerda que la historia no es aleatoria. Está siendo impulsada por la victoria del mensaje de Cristo. Las naciones suben y caen, los imperios libran guerras, pero el caballo blanco nunca detiene su marcha. Es el Evangelio, puro e impecable, avanzando en medio de la oscuridad, conquistando no por fuerza humana, sino por el Espíritu de Dios. Cuando el Cordero abre el segundo sello, Juan contempla un caballo rojo encendido que irrumpe con fuerza. A su jinete se le da autoridad para quitar la paz de la tierra, de modo que los hombres se maten unos a otros, y en su mano se coloca una gran espada. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4. A primera vista, muchos asumen que este caballo no es más que la guerra en su sentido más general. Sin embargo, esa interpretación, aunque superficialmente cierta, no alcanza el corazón de la visión. Este jinete no representa batallas aleatorias, ni los vaivenes de la historia humana. El caballo rojo está directamente vinculado con el avance del caballo blanco. Cuando el Evangelio avanza, la verdad choca con la oscuridad, y la paz se quiebra. Por eso el caballo es rojo, un símbolo encendido del color de la sangre, de violencia e inquietud. Es el color de la persecución, la mancha del martirio, la turbulencia de almas y naciones sacudidas por las exigencias del reino de Cristo. La gran espada en la mano del jinete no es simplemente un arma de guerra, es un signo de división que hace eco a las palabras del mismo Cristo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo, capítulo 10, versículo 34. El Evangelio consuela al humilde, pero confronta al orgulloso. Reconcilia a los pecadores con Dios, pero divide a quienes no quieren doblar la rodilla. La historia da testimonio del galope de este caballo rojo. En los primeros siglos de la Iglesia, mientras el caballo blanco del Evangelio se extendía por el mundo romano,
Roma estalló en furia. A los creyentes los arrojaron a los leones, los quemaron como antorchas vivientes y los exiliaron como al mismo Juan. Las familias se separaron, las comunidades fueron desgarradas y la sangre de los mártires empapó la tierra. Sin embargo, la persecución no extinguió la iglesia. Reveló que el caballo rojo cabalgaba cerca del blanco y no terminó con Roma. En cada época, donde la verdad de Cristo avanza, la oposición se levanta, desde la represión violenta de creyentes bajo regímenes totalitarios hasta el rechazo silencioso de familias cuando uno de sus miembros se entrega a Cristo. El Evangelio provoca resistencia. Las religiones falsas, los poderes corruptos y los corazones endurecidos chocan contra la verdad. El caballo rojo no es simplemente el caos de la violencia humana, la reacción espiritual de un mundo que se niega a someterse a Cristo. Y observa esto. El jinete se le concede poder, no actúa por sí mismo. Aún la agitación que trae está bajo la autoridad del Cordero que rompe el sello. Esto revela una verdad dura pero necesaria. La persecución y el conflicto no son señales de que el reino de Dios esté fallando, sino de que está avanzando. El caballo rojo cabalga solo porque el caballo blanco ha salido primero. El segundo jinete, entonces, nos recuerda una realidad incómoda. El avance del reino de Dios siempre será resistido. La verdad nunca entra al mundo en silencio. La luz siempre expone a las tinieblas, y las tinieblas siempre resisten. El caballo rojo sigue al blanco para mostrar que la victoria del Evangelio no llega sin sangre, sin pruebas, ni sin división. Pero, aún en todo esto, Cristo reina. El Cordero abre el tercer sello, y Juan contempla un caballo negro avanzando. Su jinete sostiene una balanza en su mano, y una voz de entre los seres vivientes clama: una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario. Pero no denes el aceite ni el vino. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6. A primera vista, la imagen parece obvia: hambre. Las balanzas pesan pequeñas raciones de alimento. Los precios anunciados son exageradamente inflados. Un salario de un día entero, un denario, apenas podría comprar suficiente trigo para alimentar a una persona, o un poco de cebada para sostener a una familia pobre. El pan, la base de la supervivencia, se vuelve escaso. Pero curiosamente el aceite y el vino permanecen intactos. Pero el caballo negro es más que una imagen de estómagos vacíos. Su significado más profundo golpea el alma. La Escritura usa a menudo la escasez y el hambre no solo como privación física, sino como ausencia de la palabra de Dios. El profeta Amós proclamó: He aquí vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amós, capítulo 8, versículo 11. Cuando la verdad de Cristo es resistida o ignorada, la hambruna se expande, no solo en campos y mercados, sino en corazones y mentes. Esto explica el detalle extraño. El aceite y el vino no son dañados. En la Biblia, el aceite suele representar la unción del Espíritu Santo, mientras que el vino recuerda la sangre del pacto en Cristo. Aún en tiempos de hambruna, el Espíritu y las bendiciones del pacto de Cristo permanecen seguras para su pueblo. El mundo puede esforzarse por un alimento que nos sacia, pero aquellos sellados por el Cordero encuentran sustento en él. La historia también da testimonio del galope del caballo negro, donde el Evangelio es silenciado por falsas enseñanzas, corrupción o rechazo abierto. Las sociedades caen en vacío. Israel en tiempos antiguos lo experimentó cuando dejaron la ley de Dios y corrieron tras ídolos. Aunque tenían pan y vino, sus almas se marchitaron en hambruna. La iglesia medieval, en épocas cuando la palabra de Dios estuvo escondida del pueblo común, gimió bajo una escasez espiritual hasta que llegó la renovación. Incluso hoy, en culturas que se apartan de la verdad bíblica, vemos un aumento en la desesperación, la confusión y un hambre insaciable de significado que la abundancia material no puede llenar. El caballo negro no es solo juicio sobre campos y cosechas, sino una revelación de lo que ocurre cuando la humanidad elige la mentira sobre la verdad. Los corazones quedan huecos, y las almas se mueren de hambre en una hambruna de la palabra. Solo aquellos que se aferran a Cristo, nutridos por su espíritu y su pacto, permanecen sostenidos. El jinete del caballo negro nos recuerda una verdad solemne. El rechazo de la palabra de Dios siempre conduce al hambre,
no solo por pan, sino por la vida misma, y hasta que el mundo vuelva al Cordero, seguirá alimentándose de sombras, jamás satisfecho. La apertura del cuarto sello revela la imagen más escalofriante de todas. Juan escribe, y miré, y he aquí un caballo pálido, y el nombre de su jinete era Muerte, y Hades le seguía, y se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. La palabra que Juan usa para pálido es chloros en griego, un término que describe un tono verdoso enfermizo, el color de un cuerpo que se consume, de la hierba que se seca, de la carne drenada de vida. No es el blanco de la victoria ni el rojo del fuego. Es la palidez espantosa de la decadencia, la enfermedad y la corrupción. El caballo mismo se convierte en encarnación de la presencia de la muerte, antinatural, terrible e implacable. Pero esta visión no trata simplemente de mortalidad física. La muerte es nombrada, y detrás de ella sigue Hades, el reino de los muertos. Juntos representan la consecuencia total de la rebelión contra Dios. El cuerpo es tomado por la muerte, y el alma es capturada por la tumba. Sin Cristo, la humanidad enfrenta no solo la certeza de morir, sino también el horror de una separación eterna de la vida de Dios. Observa también el alcance de su autoridad. Se les permite afectar a una cuarta parte de la tierra. Sus armas son variadas: espada, hambre, pestilencia y aun las fieras. Esto hace eco de las maldiciones del pacto pronunciadas por los profetas. Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, describe los 4 juicios del Señor contra Jerusalén: espada, hambre, fieras y pestilencia. La visión de Juan vincula al caballo pálido con estos mismos juicios, mostrando que el jinete no es un poder independiente, sino un instrumento de justicia divina. El caballo pálido aparece solo después de que los primeros 3 han cabalgado. Cuando el caballo blanco del Evangelio es resistido, el caballo rojo de la división trae derramamiento de sangre. Cuando la verdad es rechazada, el caballo negro trae hambruna física y espiritual. Y cuando estas advertencias son ignoradas, el caballo pálido llega al final, sellando la consecuencia inevitable, la muerte misma. Así, el cuarto caballo no es solo otra calamidad, es la culminación de toda rebelión. A lo largo de la historia, vemos destellos de su viaje. Plagas que arrasaron imperios dejando ciudades desiertas, guerras que no solo mataron con la espada, sino que liberaron hambre y enfermedad tras su paso. Sociedades que abandonaron la verdad y se desplomaron en ruina, su gente cayendo presa de la desesperación y la destrucción. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que detrás de estas tragedias hay una realidad espiritual. Sin el Cordero, la humanidad ya está en las garras de la muerte, aun mientras vive. Efesios capítulo 2, versículo 1. El detalle más estremecedor es que Hades le sigue de cerca. La muerte puede acabar con el cuerpo, pero Hades reclama lo que está más allá. Para los sellados por Cristo, la muerte es solo una puerta hacia la vida. Pero para quienes lo rechazan, la muerte es solo el comienzo de la separación, pues cuerpo y alma caen bajo juicio. El caballo pálido cabalga como un recordatorio terrible de que no existe vida fuera de Cristo. Es la revelación final del salario del pecado, el desenlace ineludible de un mundo apartado de Dios. Y sin embargo, incluso aquí, la esperanza brilla silenciosamente al fondo, porque aquel que abre los sellos es también el Cordero que vence a la muerte. Y para los que están en él, el caballo pálido podrá cabalgar, pero jamás podrá vencer. Cuando la visión de los 4 jinetes se observa lado a lado, surge un patrón impactante. No son calamidades aleatorias lanzadas al azar, ni predicciones aisladas de eventos desconectados. Juntos revelan el drama espiritual de la historia, el desarrollo del plan de Dios entre la resurrección de Cristo y su regreso. El caballo blanco muestra al Evangelio avanzando con poder, puro e imparable, conquistando no con ejércitos, sino con la verdad. El caballo rojo lo sigue trayendo persecución, sangre y división, porque donde la luz avanza las tinieblas resisten. El caballo negro expone la hambruna de verdad, el vacío del alma y de la sociedad cuando los hombres rechazan la palabra de Dios. El caballo pálido trae la culminación terrible,
la muerte misma, reclama a quienes endurecen sus corazones contra el Cordero, con Hades muy cerca. Esto es más que una metáfora. Es el ritmo de la historia desde la cruz. La iglesia de Cristo avanza, el mundo contraataca y el juicio sigue. Es un ciclo repetido a través de los siglos, visto en el Imperio Romano, en persecuciones medievales, en regímenes modernos que buscan silenciar el Evangelio, y en vidas individuales que se alejan del llamado de Dios. Pero la verdad más importante de este patrón no es el terror de los caballos, sino la soberanía del que los envía. Cada jinete es convocado solo cuando el Cordero rompe el sello. Cada juicio es liberado bajo su mano. El mensaje es claro. Cristo reina incluso en medio del caos. Los 4 jinetes no son prueba de desorden, sino prueba de orden divino, de que nada sucede fuera de la autoridad del Rey resucitado. El patrón teológico, entonces, es uno de conquista, resistencia, juicio y soberanía. El Evangelio avanza, el mundo resiste, las consecuencias siguen, y en todo esto el Cordero permanece entronizado. Lejos de ser un relato de desesperación, la visión asegura a los creyentes que la historia no está fuera de control. Está siendo dirigida por el mismo Cristo, quien tiene en sus manos el rollo del destino. ¿Por qué tantos a lo largo de la historia han malinterpretado a los 4 jinetes? La respuesta es sencilla pero profunda. La mayoría se acerca al Apocalipsis como si fuera únicamente un calendario para el fin del mundo, una agenda críptica esperando a una última generación. Al hacerlo pasan por alto la realidad de que el Apocalipsis no trata solo del futuro, sino también del presente. Los jinetes no están encerrados en profecías de un mañana distante. Ya están galopando por el mundo hoy. Su cabalgata comenzó en el momento en que el Cordero rompió los sellos, cuando Cristo se levantó de la tumba y ascendió a la diestra de Dios. Desde ese tiempo hasta ahora, su presencia se ha sentido en cada era de la historia. Cada generación ve su sombra. El caballo blanco sigue cabalgando, llevando el Evangelio a todas las naciones, conquistando corazones por el Espíritu. El caballo rojo le sigue muy de cerca, pues la persecución, la división y la hostilidad surgen donde la verdad confronta la oscuridad del mundo. El caballo negro aún pesa las balanzas, revelando la hambruna de verdad que se extiende cuando la palabra de Dios es resistida. Y el caballo pálido todavía reclama a sus víctimas mientras la muerte y la desesperación alcanzan a quienes rechazan la vida de Cristo. Ver a los jinetes solo como símbolos de desastres terrenales, guerras, plagas o economía en ruina, es reducir la visión de Juan a titulares noticiosos y perder su peso eterno. Estos jinetes no son simples calamidades, revelan el conflicto espiritual que subyace en toda la historia humana, el reino del Cordero contra los poderes de las tinieblas. Por eso tantos los interpretan mal, se enfocan en los resultados terrenales, pero olvidan la sala del trono celestial desde donde se abren los sellos. Buscan al anticristo o la siguiente catástrofe mundial, pero no ven al Cordero guiando la historia. El Apocalipsis no fue escrito para alimentar una especulación interminable sobre eventos globales, sino para abrir nuestros ojos a la realidad de que Cristo ya reina, y que el drama del juicio y la redención se está desarrollando incluso ahora. Los 4 jinetes, entonces, no son un enigma para el mañana, son un espejo para hoy. Y reconocerlos correctamente es entender que ya vivimos en la tensión que revelan un mundo donde el Evangelio avanza, el enemigo resiste, el juicio sigue, y aún así, Cristo permanece entronizado. Aquí está la sorprendente realidad en el corazón de la visión de Juan. Los 4 jinetes no son meros presagios de destrucción o símbolos del caos humano. Son declaraciones vivientes de la supremacía de Cristo. Cada jinete se mueve solo porque el Cordero rompe el sello. Cada juicio se ejecuta bajo su autoridad. Estos jinetes no pertenecen a Satanás ni a la furia aleatoria de la historia. Cabalgan bajo el mandato del Cristo resucitado, quien sostiene el rollo del destino en su mano. Este es el punto de giro que lo cambia todo. Muchos leen el Apocalipsis con miedo, imaginando que la historia se desmadeja sin control. Pero la visión de Juan revela lo contrario. El Evangelio no está perdiendo terreno, la iglesia no está abandonada, y la historia no cae en el caos. Cada conquista, cada división, cada hambruna, e incluso la muerte misma fluye bajo la mano soberana del Cordero, que fue inmolado y vive para siempre.
El significado oculto de los jinetes es que no son señales de la ausencia de Dios, sino de su reinado. Son el despliegue de su plan redentor en la historia, exponiendo el vacío de la rebelión mientras magnifican la victoria de su... El caballo blanco cabalga porque el Evangelio conquista. El caballo rojo cabalga porque el mundo resiste. El caballo negro cabalga porque el rechazo trae hambre. El caballo pálido cabalga porque el pecado termina en... Y, aún así, Cristo reina, dirigiendo incluso el juicio hacia el triunfo final de su reino. Para el creyente, esta visión no es motivo de desesperación, sino de confianza. El mismo Cordero que desata a los jinetes también sella a su pueblo con su sangre. Él los marca como suyos, los guarda del juicio final y los asegura para la vida eterna. El mundo puede temblar mientras los caballos cabalgan, pero los que pertenecen a Cristo pueden mantenerse firmes, sabiendo que nada escapa de su cuidado. El clímax de la visión, entonces, no es terror, sino esperanza. Los 4 jinetes, tan mal interpretados como símbolos de caos o derrota, son en realidad testigos del gobierno soberano de Cristo. Nos recuerdan que la historia no se inclina hacia la ruina, sino hacia el trono del Cordero. Y en ese trono encontramos tanto el significado de los jinetes como la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué significa esta visión para nosotros hoy? Significa ante todo que el caballo blanco todavía cabalga. El Evangelio continúa avanzando. Un corazón, una familia, una nación a la vez. Sus victorias quizá no aparezcan en titulares, pero su poder es inigualable. Cada vez que un pecador se arrepiente, ebraje cada vez que una Biblia se abre en secreto, ebraje cada vez que la verdad se proclama en un lugar oscuro. El caballo blanco conquista. No subestimes el poder de la palabra de Dios. Los imperios suben y caen, las filosofías vienen y van, pero el Evangelio sigue siendo la fuerza más revolucionaria sobre la tierra. También significa que el caballo rojo sigue desatado. Caminar con Cristo es caminar contra la corriente del mundo. Si lo sigues, encontrarás resistencia. A veces es hostilidad abierta, cuando los creyentes soportan persecución en naciones donde la fe es ilegal. Otras veces es un rechazo sutil, burla, división dentro de las familias, pérdida de estatus u oportunidad. Sin embargo, la persecución siempre ha sido la marca de una iglesia. La sangre de los mártires ha sido la semilla del avivamiento, y el fuego de la prueba siempre ha refinado al pueblo de Dios. Cuando el caballo rojo cabalga, recordamos que sufrir por Cristo no es señal de su ausencia, sino de su presencia. Luego está el caballo negro, que nos advierte de una hambruna no solo de pan, sino de verdad. En un mundo inundado de ruido, distracción y engaño, el hambre espiritual está por todas partes. Muchos mueren de hambre rodeados de abundancia porque descuidan el único alimento que da vida. El llamado para nosotros es claro. No permitas que tu alma se marchite. Aliméntate cada día de la Escritura. Bebe profundamente del Espíritu. Deja que la palabra de Cristo habite abundantemente en ti, porque solo en Él encontramos el sustento que permanece. Finalmente, debemos enfrentar la realidad de que el caballo pálido es real. La muerte llegará a cada persona. La pregunta no es si, sino cómo. ¿Será la muerte una puerta hacia la vida con Cristo? ¿O seguirá Hades detrás, reclamando el alma para una separación eterna de Dios? Este jinete no pretende paralizarnos con temor, sino despertarnos a la urgencia. Hoy es el día de salvación. La decisión no puede posponer. El significado oculto de los 4 jinetes no se nos da para asustar al creyente, sino para despertar al mundo. Nos recuerdan que la historia misma está bajo el mandato del Cordero. El Evangelio avanza, el mundo resiste. El juicio sigue, pero en todo esto, Cristo. Y para nosotros, la decisión es urgente e ineludible. Cabalgamos con Cristo, sellados por su sangre, o caemos bajo los cascos del juicio. Los 4 jinetes no son mitos mal interpretados, son realidades espirituales que recorren el mundo aún ahora, recordándonos que Cristo reina, que su evangelio avanza, y que el juicio llega para quienes lo rechazan. Si este recorrido ha abierto tus ojos a la verdad del Apocalipsis, no permitas que termine aquí. El caballo blanco sigue cabalgando, y tú puedes ser parte de su victoria proclamando el evangelio a otros. Gracias por ver esta exploración titulada Los 4 jinetes que nadie interpreta correctamente. Si este mensaje movió tu corazón, te invito a dar me gusta
a este video ahora mismo, dejar un comentario abajo compartiendo tus ideas y suscribirte a este canal para más poderosas exploraciones bíblicas. Comparte este video con amigos y familiares para que la verdad de la palabra de Cristo se extienda más lejos que nunca. Y recuerda, el Cordero reina, los jinetes cabalgan, y la historia no se inclina hacia el caos, sino hacia el triunfo de Cristo.